Despierta con CHB. Bueno, precisamente en torno a este tema, el gobierno ha respaldado a la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, después de que un reportaje la acusara de haber hecho mal uso de recursos públicos, de involucrarse además de esta manera en la campaña de diputado de su pareja. Y a esta hora queremos conversar sobre esta situación con la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, Gloria? Buenos días. Muy buenos días, Karina. Gracias por la invitación. Lo primero, preguntarle por la declaración de la ministra Carla Rubilar. Ella ha hecho llegar un video en el que, al margen de que no ha querido contestar preguntas de la prensa, ¿no es cierto?, donde ella señala como argumento que las personas que participaron de este diálogo, porque aquí en el reportaje se exhibe un chat, ¿no es cierto?, un WhatsApp, dice que las personas que participaron lo hicieron de manera voluntaria y que además lo hicieron en horario de colación y que por lo tanto para ella no representa ningún tipo de conflicto administrativo respecto de su cargo. ¿Sirven explicaciones como esa para justificar una denuncia de este tipo? Yo creo que lo primero que hay que decir es que hay que esperar efectivamente los 10 días, ya a estas alturas son 8 probablemente, para que la ministra presente sus descargos frente a los requerimientos de la Contraloría. Lo que se va a investigar en definitiva es si hubo una falta a la probidad o no, que está bien normal la legislación chilena, no solamente a través de la Constitución política que establece el principio de probidad, está la ley de base de administración del Estado, alguien lo recordaba en un Twitter recién, ¿no? Está la propia ley de probidad nuestra y además hay una serie de otras disposiciones de la Contraloría que establecen efectivamente el principio de probidad como una cuestión relevante y la Contraloría ha sido muy clara en eso. Vamos a ver qué sucede en estos días. Ahora, en función de lo que me estabas preguntando recién, efectivamente yo creo que aquí hay una cuestión que aclarar. La Contraloría misma ha señalado que los horarios de colación en rigor no son horarios donde una persona puede hacer legítimo uso de su derecho ciudadano a poder, por ejemplo, participar en una actividad de estas características, ¿no? A nadie se le quitan sus derechos ciudadanos. Lo que no puede pasar, particularmente con los funcionarios públicos, es que esto ocurra en horarios de oficina y en eso la normativa es muy, muy clara. Y entonces el horario de colación se establece como horario de oficina también, ¿no? Exactamente, y eso es lo que ha dicho dictámenes de la Contraloría respecto a esta situación. Entonces, vamos a ver, yo creo que hay que esperar qué es lo que dice efectivamente la Contraloría en los próximos días, si se inicia o no se inicia, por ejemplo, un sumario en torno a esta situación. Aquí está la ministra por un lado, donde las autoridades efectivamente no tienen, de acuerdo a la propia normativa vigente, no pueden darle instrucciones a sus subalternos respecto a campañas políticas, pero tampoco, ya habrá que ver también la situación de los propios funcionarios que participaron en esta actividad. Lo que es, yo creo, muy importante señalar, y esto pasa allá que tenemos normas, y qué buena noticia que en Chile además tenemos normas muy claras, es que aquí hay que cuidar el trabajo y la función pública, ¿no? Y cuidar el trabajo y la función pública implica actuar con los más altos estándares en materia de probidad, en materia de ética pública, en sobreponer los intereses personales, al revés, interponer los intereses del colectivo, de lo que uno tiene como función, por sobre los intereses personales o particulares, y creo que eso es lo más importante además en situaciones como esta que son situaciones de campaña. Hay un momento en la denuncia, en el reportaje, donde se exhibe un chat y hay un diálogo muy, muy especial, yo creo que un punto muy, muy particular, donde la ministra Carla Rubilar aparece pidiéndole a sus funcionarios que nadie se entere lo que están haciendo, que lo hagan piola, dice, entiendo en alguna parte, incluso que lo hagan en su oficina, ojalá desde un computador personal. Este tipo de asesorías que habrían hecho al candidato a diputado Cristian Pino, que es su pareja. ¿Ese diálogo complica a la ministra Rubilar ante una denuncia por probidad, por mal uso de recursos públicos? Creo que la complicación, había una cierta discusión sobre el medio, ¿no? Si WhatsApp es o no es un medio que puede ser considerado para estos efectos. Y también hay, en el fondo, resoluciones y decisiones de la Contraloría que van en sentido contrario. WhatsApp no es considerado un instrumento para dar instrucción. Ahora, el punto no es el medio, el punto es el fin y lo que ahí se establece, ¿no? Y lo que se debiera ver en los próximos días o comprobar en los próximos días si efectivamente hubo, por ejemplo, no uso de... Los recursos públicos no son solamente monetarios, los recursos públicos también tienen que ver con el uso de infraestructura, por ejemplo, pública, ¿no? El uso del espacio público que podría ser efectivamente un tema, un dilema. ¿De los funcionarios? De tiempo. De hecho, pero los dictámenes ahí son muy claros. No se puede utilizar tiempo que está dedicado además a la jornada laboral en actividades de estas características.
características. Y entonces habrá que mirar y habrá que comprobar efectivamente en los próximos días si esto ocurrió de esta manera. Pero insisto en el punto, el interés colectivo tiene que sobreponerse al interés personal. Y lo que se tiene que comprobar, eso es lo que dice finalmente la norma, la ética y la norma de probidad. Y eso es lo que creo que tenemos que ver en los próximos días. Ahora, ¿debería considerarse un chat de este tipo como una instancia oficial del Ministerio de Desarrollo Social? Se lo pregunto porque aquí también había debate sobre eso, respecto de si este chat era un chat institucional o no, si era el organismo oficial o no del Ministerio, o debería incorporarse herramientas como esta también a la legislación y hacer una renovación también, porque vemos en el último tiempo que hay una serie de herramientas tecnológicas que hoy día permiten comunicarse, pero que también al inicio de esta legislación, cuando se implementó, no estaban consignadas, no estaban contempladas y han ido sumándose con la incorporación de la tecnología, ¿no? Sí, de hecho yo creo que siempre en este tipo de materias la ley va más atrás del avance de la tecnología, no solo en esta materia, en varias materias en general. Pero en este caso en particular ya había, como decía hace un rato atrás, un pronunciamiento de la Contraloría, al menos respecto a una interpretación sobre lo que contienen los WhatsApp, ¿no? O cómo la dinámica de trabajo en el mundo público se da en torno a WhatsApp y no se reconoce WhatsApp como un instrumento, en el fondo, formal para poder repartir instrucciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso decía al principio, y creo que la discusión no tiene tanto que ver con el medio, aunque por supuesto habría que considerar el día de mañana, en el futuro, si se elegirlo o no se elegirlo en torno a esta materia. Ha habido, por ejemplo, toda una discusión, nosotros nos ha pasado desde el Consejo para la Transparencia sobre correos electrónicos, ¿no? ¿Cuán público no son los correos electrónicos los funcionarios, por ejemplo? Porque se trata de una casilla electrónica que tiene una dirección correspondiente a una institución. Claro. Había una discusión ahí, generalmente nuestra legislación va más atrás de lo que avanza la tecnología, pero más allá de eso, creo que lo más importante es saber si efectivamente a ello, por eso digo el medio menos importante, si lo que ocurrió ahí o lo que se describe ahí efectivamente es cierto o no es cierto, porque si es cierto, efectivamente hay un problema respecto a la probidad y la norma en eso es muy clara. Gloria, dentro de los comentarios que nos han hecho llegar nuestros televidentes, algunos de ellos comparaban la situación de Carla Rubilar con los candidatos presidenciales que actualmente están desempeñando cargos públicos, como Jasna Proboste, que es senadora, y Gabriel Boric, que es diputado. ¿Es comparable la situación? Y se lo pregunto también porque aquí en los últimos días también ha existido el debate respecto de la necesidad de que en nuestro país se pudiera regular eso, por supuesto más adelante, no para esta campaña, pero que pudiera existir alguna normativa que establezca que un candidato presidencial deje de ser funcionario público, o por lo menos pudiera congelar su cargo para poder desempeñar esa función y para que no haya tope ni ningún tipo de duda respecto de el tiempo que está utilizando y los recursos que está utilizando para hacer campaña. ¿Son comparables esas situaciones con la de Carla Rubilar? Creo que no, en la medida que en un caso sí existe normativa y en otro caso no existe normativa, lo que no quiere decir que no debiera existir en el futuro. De hecho, pensemos que nos estamos hablando ahora y lo más evidente probablemente son las campañas presidenciales, pero también tenemos en la misma cantidad de días más, al mismo tiempo, elecciones parlamentarias. Sí. Y muchos de los parlamentarios actualmente en ejercicio también están, en el fondo, haciendo su propia campaña y en la práctica, y es lo que se discute al final, con cuánta ventaja corren, en el fondo, aquellos que son incumbentes respecto a aquellos que son desafiantes cuando uno ya tiene un piso más o menos asegurado desde el punto de vista del ejercicio del cargo, de la función. Y yo creo que ahí hay una legislación que no existe, que en la práctica debiera existir. Yo creo que dar señales en torno a la ética, en torno a la probidad es muy importante, pero creo que en el fondo la norma en eso es clara y estricta y en el fondo no establece una regulación específica en esas materias. Bueno, nos vamos a quedar esperando entonces la resolución de la Contraloría en aproximadamente 8 días más para saber cuál es la evaluación que hace efectivamente si hubo uso de recursos públicos para beneficiar la campaña del candidato a diputado Cristian Pino por parte de la ministra Carla Rubilar, y sin duda esperando también una señal que vaya en el sentido de proteger el ejercicio de la ley de probidad en nuestro país. Gloria de la Fuente, le queremos agradecer por esta entrevista, que tenga un buen día. Muchas gracias, Karina. Muy buenos días.